Ahora, cuando nosotros estamos hablando de interpolación, nosotros hemos dicho que el control cinemático iba a seguir 5 funciones, 5 etapas. ¿Qué podríamos decirla de la siguiente manera? Primera, especificaciones del usuario. Segunda, muestrear en puntos intermedios. Sabemos que este paso puede variar dependiendo de si la trayectoria es analítica o si la trayectoria es eje a eje, coordinada o de ejes simultáneos, porque en la eje a eje, coordinada o de ejes simultáneos no es necesario insertar puntos intermedios. Después aplicar cinemáticas inversas y guardar los resultados en polinomios. Después crear los polinomios y muestrearlos, y después de tenerlos muestreados se ejecutan, sería la quinta etapa. La cuarta etapa es la que nos falta por aclarar, las interpolaciones. Es decir, cómo yo paso de tener vectores que me contienen los resultados de las inversas y así sucesivamente, a tener funciones que me unan cada Q con su versión siguiente. ¿Por qué? Porque si yo ya sé cómo obtener las funciones, pues muestrearlos es muy fácil. Ahí es donde entra la interpolación de las trayectorias. Esa interpolación de trayectorias lo que busca es la unión de una sucesión de puntos en el espacio articular. Quiere decir que ¿dónde es que interpolamos? Nosotros interpolamos en el espacio articular. Es decir, nosotros unimos valores articulares entre sí, por las que han de pasar las articulaciones en un instante determinado, teniendo en cuenta que estas interpolaciones deben respetar las restricciones físicas de cada actuador. Es decir, cada interpolación debe respetar los datos de chapa de velocidad, par máximo y aceleración que diga los actuadores. Yo no debería ni crear o debería permitir una interpolación en la cual los valores articulares eh, o la función esté creando velocidades o condiciones físicas que no sean realmente ejecutables o realistas para un actuador. Los tipos de interpoladores que podríamos usar serían los interpoladores lineales, pero bajo ciertas restricciones. Los interpoladores lineales solo los vamos a poder usar si hay etapa previa de arranque y si hay antes de detenerse una etapa de frenado. También vamos a usar otro tipo de interpoladores que los vamos a llamar interpoladores a tramos, y eso los vamos a descomponer en dos. Interpoladores que los vamos a llamar splines, que se van a dividir en splines cúbicos o quínticos, y interpoladores cuadráticos que se van a descomponer en trapezoidales o de ajuste parabólico. De todo esto vamos a terminar usando principalmente el cúbico y el trapezoidal. Pero también existe una amplia gama de interpoladores basados en logaritmo natural, Euler, funciones trigonométricas, que también se podrían utilizar, pero no necesariamente son más eficientes. Habría que evaluar la necesidad de uso de los mismos. Por lo general se utilizarían funciones polinómicas cuyos coeficientes se deban ajustar según las restricciones. ¿Por qué no usar polinomios lineales? Entonces, para eso vamos a usar un ejemplo. Se supone, imagínense que tenemos un manipulador de varios grados de libertad y estamos ejecutando una trayectoria continua. Es decir, el usuario fijó una localización inicial, una localización final y se crearon varios puntos intermedios. Entre ellos para formar la línea recta.
¿Hasta ahí todo claro? Sí, profe. Por cada punto intermedio en el espacio cartesiano, por cada punto intermedio en el espacio cartesiano, se supone que se ejecuta una cinemática inversa. Quiere decir que a cada uno de estos puntos se le ejecuta una cinemática inversa y de ahí hay los resultados de Q1, Q2 hasta Qn que tenga ese manipulador para cada uno de ellos. Vamos a suponer que este es el perfil de Q1. Solo Q1, solo Q1. Y que acá tenemos la posición inicial, la posición final de Q1 y estos son los resultados de la cinemática inversa solo para Q1. ¿Estamos claros? Quiere decir que acá tenemos el Q1 de la localización inicial, el Q1 del punto intermedio 1, el Q1 del punto intermedio 2, el Q1 del punto intermedio 3, el Q1 del punto intermedio 4 y así sucesivamente hasta llegar al Q1 de la localización final. ¿Todo claro? Sí, profe. Listo. Ahora suponga Sí, señor. que quiero unir eso a través de una línea recta y estuviéramos hablando de que ese Q1 lo ejecuta un servomotor. Y usted básicamente quiere es esto. Básicamente es como si usted le estuviera diciendo al servo que quiere cambios instantáneos de posición. Usted matemáticamente, usando la función de la recta, pues de manera muy simple puede hacer esa interpolación. Matemáticamente va a existir, pero físicamente, ¿será que usted puede decirle a su servo, quiero que inmediatamente llegue este valor, inmediatamente empiece a comportarse de esta manera e inmediatamente llegue este valor, empiece a comportarse de esta manera? Como las interpolaciones son lineales, las derivadas, es decir, la velocidad, daría velocidades continuas. Lo cual básicamente estaría diciendo, por ejemplo, cosas como esta. Acá en este instante estaría diciendo, yo quiero que el servo deje de llevar esta velocidad, es decir, acá él estaba quieto, y en este instante de la nada, sin etapa previa, pase de su velocidad de valer 0 a valer este valor. ¿Eso es posible físicamente? No. Listo, él llega y mantiene esa velocidad y cuando ya logró una determinada ubicación articular, usted le dice, no, ya no quiero que vaya a esa velocidad, yo quiero que vaya a esta nueva velocidad, en sentido contrario. Inmediatamente, o sea, que haga ese cambio así. Básicamente usted en esos puntos en los que hizo cambios instantáneos de velocidad, físicamente es como si usted al actuador en ese instante, como usted ejecutó un cambio de velocidad instantáneo, es como si usted hubiera pedido aceleraciones infinitas. Y esto no es posible físicamente porque eso es irreal. Quiere decir que nosotros realmente debimos haber unido esos puntos con funciones de un orden que garantice que al derivarlo me cree una continuidad en la velocidad y una continuidad en la aceleración. Quiere decir que como mínimo deberían ser de orden 2, orden 3. Ahora, los métodos de interpolación de los métodos numéricos, llega y dice que si usted quiere unir n puntos, teniendo en cuenta los tiempos y la posición, debería usar un polinomio de grado n-1. Eso sería bueno, pero puede ser muy elevado y generar costes computacionales excesivos para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros a veces usamos nubes de puntos en los cuales entre localización inicial, localización final, podemos tener fácilmente 100 puntos. 100 puntos, siguiendo esta lógica, me diría que mi polinomio
Para unir eso sería un polinomio de grado 99 y eso no tiene sentido. Imagínese usted estar evaluando una función matemática cuyo orden es 99. Entonces, como alternativa, para evitar esa transgresión, en robótica se acostumbra a usar polinomios que oscilan entre grado 3 a grado 5 para poder unir las cadenas de puntos, de manera de que las derivadas respeten la continuidad en nivel de posición, velocidad, jitter. También se pueden usar en ciertas condiciones interpoladores lineales, pero en casos particulares donde anteceda una etapa de frenado y arranque, generalmente ha sido representada con una interpolación de orden 2. El día de hoy vamos a arrancar con el primer método de interpolación que se llama interpoladores cúbicos. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Por mi parte no, profe, todo claro. Los demás. ¿Cuál, profe? No, profe. Listo. Se les recuerda la cuña que de este viernes que pasó en 8 es la revisión de la cinemática inversa, ¿no? Bueno. Los interpoladores cúbicos es el primer método. Este método es el de la guía 3. Quiere decir que apenas acabemos esta explicación, ustedes ya pueden iniciar con esta guía. Los interpoladores cúbicos, al igual que todo interpolador, se usa para unir valores articulares. Quiere decir que si yo tuviera una cadena de valores, por ejemplo lo que explicábamos acá, en la cual yo quería hacer una trayectoria analítica y tengo una cadena de valores o de resultados de Q1, en vez de unirlos con línea recta, yo podría estarlos uniendo con funciones cúbicas. Pero esto se hace en valores del mismo Q. ¿Vale? Quiere decir que aquí, por ejemplo, estaríamos uniendo el Q1 inicial, el Q1 final, y estos serían los Q1 intermedio. Q1 intermedio 1, Q1 intermedio 2, Q1 intermedio 3. La cadena siempre se genera entre valores articulares de la misma naturaleza. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Señor. Listo. Para poder hacer esa unión, por la cantidad de puntos que usted tenga, puntos articulares, se debe crear n-1 polinomios cúbicos. Entonces, en este caso tenemos 5 puntos, se deberían estar creando 4 polinomios. Entonces, por eso la gráfica acá me muestra un polinomio 1, un polinomio 2, un polinomio 3, un polinomio 4. ¿Todo claro? Sí, señor. Sí, profe. La idea es que cada señor. polinomio tenga una estructura estándar. Esa estructura estándar va a ser de la forma A más B por T más C por T al cuadrado más D por T a la 3. Y esa va a ser la estructura. Como hay 4 constantes, se dice que el interpolador cúbico es un interpolador que tiene 4 parámetros que hay que hallar. Y para eso hay una fórmula. Esos 4 parámetros se van a armar a partir de 4 condiciones de contorno que se van a sacar de los valores de posición y de los valores de velocidad de comienzo y fin. Para eso va a haber una fórmula para hallar A, para hallar B, para hallar C y para hallar D. Ahora, debemos tener en cuenta también lo siguiente, que el interpolador cúbico, aparte de interpolar posición articular, tiene en cuenta el tiempo de cada valor.
Quiere decir que el usuario, por cada punto articular, tiene que decir en qué instante de tiempo quiere que pase por ese valor. Por lo tanto, la función que vamos a estar utilizando es esta. Y esa función debe ser evaluada en estos instantes de tiempo. Ya ahorita con un ejemplo nos va a quedar más claro. Vamos a tener una formulación matemática. A va a ser igual a la posición actual. B va a ser igual a la velocidad actual. C la vamos a hallar con esta fórmula matemática que va a tener en cuenta la posición siguiente y la posición actual, la velocidad siguiente y la velocidad actual. D hace lo mismo, se arma a partir de la posición siguiente, la posición actual, la velocidad siguiente, la velocidad actual, y va a haber un parámetro t grande, que este parámetro t grande es el tiempo de evaluación del polinomio. ¿Listo? Ahora, para poder entender esto, lo primero que yo debería tener claro es, al solo ver las ecuaciones, es que yo debería conocer posiciones actuales y siguientes, pero también debo conocer velocidades actuales y siguientes. Esta última parte me representa un problema. Las posiciones no tanto, porque las inversas me las va a dar. Me va a dar cuáles son las posiciones articulares que va a seguir la cadena. Quiere decir que la inversa me va a dar el camino de esas posiciones. Pero las velocidades sí es el problema, porque yo debería saber la velocidad de cada tramo. Entonces, para eso vamos a usar unos criterios. El primer criterio que se va a poder utilizar es un criterio que se llama criterio heurístico. Ese criterio heurístico es un criterio para, dentro de la interpolación, obtener la velocidad media de ejecución del tramo. Esa velocidad media puede tener dos posibles condiciones. La velocidad media puede valer 0 o puede obtenerse a través de interpolación lineal de las posiciones. Pero va a valer 0 si se cumplen estas condiciones, o va a tener valor o debe hallarse si se cumple cualquiera de estas tres condiciones. ¿Por qué digo cualquiera de estas tres condiciones? Porque el criterio heurístico, al igual que esto, funciona como un pseudocódigo, es decir, esto es un programa. Y por eso es que la guía 3 lo que le enseña a usted, o lo que le pide, es que usted programe el interpolador cúbico. Ya ahorita con el ejemplo vamos a hacer a manito el proceso de programación y ustedes lo van a traducir a MATLAB. Existiría un segundo criterio que sería usar la jacobiana. Pero usar la jacobiana tiene un problema, porque si yo usara la jacobiana, por un lado yo ya tengo dentro del manipulador el problema de que en la ejecución de las trayectorias yo debo tener programado, para poder ejecutar el control cinemático, los modelos directos e inversos. Aparte de eso, dependiendo del tipo de trayectoria, voy a estar ejecutando muchas cinemáticas inversas. Por ejemplo, en la analítica, tanto de la localización inicial como de la localización final, como de las localizaciones de los puntos intermedios, yo tengo que hacer cinemáticas inversas. Quiere decir que yo, de por sí, solo con la estructura con la que funciona la lógica del control cinemático, ya hay un coste computacional bastante elevado. Si yo le agregara más coste computacional haciendo la obtención de las velocidades por la jacobiana, el proceso sería altamente, mucho más elevado el coste computacional, haciendo que el método de la jacobiana, aunque realizable, no es viable. Existe también otro método que se puede usar, que es un método de proyección lineal,
que se llama método de la continuidad de las aceleraciones, en la cual por una regresión se puede obtener la interpolación de las velocidades para cada tramo, pero también tiene un alto coste computacional. Quiere decir que de los tres criterios, nosotros vamos a estar usando siempre es el criterio heurístico, que es el criterio de más bajo coste computacional. Teniendo en cuenta siempre que bajo los tres criterios, siempre que hagamos interpolaciones cúbicas, vamos a manejar la siguiente condición. La velocidad inicial y la velocidad final es cero. ¿Por qué? Porque cuando se interpole cúbicamente, la cadena inicia detenida, inicia de un estado en el cual va a arrancar, y cuando acabe toda la cadena de posicionamiento articular, lo que busque yo al final es detenerse, parar. Entonces voy a considerar siempre que la última velocidad y la inicial son ceros. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a aprender con un ejemplo. Listo. Entonces, si ustedes van a la guía 3, en el ejemplo 1, llega y le dice, la pueden abrir por favor, está en la parte de material de clase, la carpeta de guías del corte 1, y abren la guía 3, ustedes van a notar que es la guía de interpolador cúbico. En el primer punto, llega y le dice que usted debe programar. La idea es que usted programe una función, ¿cierto? Para poder obtener la interpolación cúbica. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, profe. Eso es lo que le piden ahí en esa parte. Ahora, vemos lo siguiente. El usuario tiene que digitar dos cosas. Va a digitar un vector de tiempo. Esos datos los está dando el usuario. Y va a digitar la posición articular. Cuando estamos hablando de posición articular, aquí estamos hablando de una sola articulación. Solo estamos haciendo esto con una solita. Quiere decir que si estuviéramos hablando de un manipulador de varios grados de libertad, esto tocaría hacerlo por cada articulación. Y su labor es programar esto. Programar una función que reciba el vector de tiempo, que reciba el vector de posición y arroje las constantes del polinomio, la constante A, la constante B, la constante C y la constante D del polinomio. Lo primero que usted debe hacer es entender lo que le está dando el usuario. Entienda que la posición articular, como es de una articulación, imagínese un servo de un determinado Q. Él le está diciendo que en el instante 0 quiere que el servo esté en valor 0 grados. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Sí, En señor. el instante 3 quiere decir que el servo esté en 4 grados. En el instante 8 quiere decir que el servo esté en 12 grados.
En el instante 12 quiere decir que el servo se mantenga en 12 grados. Entonces usted llega y dice, ah, mire, entre en el instante 8 y el instante 12 el servo se quedó quieto. No se movió. En el instante 16 el servo debe volver a 8. En el instante 22 el servo debe estar en 20. En el instante 33 el servo debe estar en 24. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Sí, profe. Bueno. Ahora, para nosotros poder hacer esa programación, se supone que nosotros debemos usar estas funciones matemáticas. Entonces, internamente, ¿qué es lo que usted debe programar? Se supone que en este caso, usted debe primero determinar el tamaño de los vectores. ¿Cuántas posiciones tiene el vector? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso el tamaño del vector es 7. ¿Por qué necesito el tamaño del vector? Porque dependiendo del tamaño del vector me crea la cantidad de polinomios. Recuerden que son n-1. Quiere decir que en este caso mis polinomios a crear son 6. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Como usted ya sabe el tamaño de los polinomios, usted tiene que crear un contador. En este caso vamos a usar i. I va a arrancar en 1. Cuando i valga 1, vamos a estar creando el primer polinomio. El primer polinomio debería entrar a estas ecuaciones. Y estas ecuaciones llegarían y le dirían, bueno, a va a ser igual a q sub i. A va a ser igual a q sub i. ¿Cuánto vale q? I vale 1. ¿Cuánto vale q en la posición 1? 0. 0. Quiere decir que el primer A vale 0. ¿Hasta ahí todo claro? Por mi parte, sí, profe. Listo. Después deberíamos ir a B. B le dice que B es igual a Q'I, es decir, a la velocidad actual. Entonces, B es igual a la velocidad actual. ¿Cuál es la velocidad actual? 0, ¿no? 0. ¿Por qué? ¿Por qué es 0? Porque es la inicial. Porque es Punto la inicial y el punto final siempre va a ser 0. Exactamente. Tanto la velocidad inicial como la velocidad final es 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Entonces señor. vamos a ver si nos está quedando bien. Acá nos está diciendo que las constantes del primer polinomio en A son 0, B es 0. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a hallar Sí, profe. C. Ay, espera que me perdió el puntero. Esto de estar para arriba, para abajo. C va a ser igual a ejecutar esta hermosísima formulación matemática que ustedes me van a ayudar ahorita. Es 3 sobre t grande a la 2. Pero yo todavía no tengo t grande. Entonces hallemos t grande primero. T grande va a ser igual a... ¿Quién me dicta la ecuación de t grande? Pero y más 1 menos t. Es t sub i más 1 más t. Quiere decir, agarre t en la posición siguiente. Es decir, cuando vale 4. Menos t en la posición actual.
Y eso me da 4, perdón, 4. Entonces, t en i más 1 menos t en i. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, acá c me dice que es igual a 3 sobre t a la 2. Tres sobre 4 a la 2. D. La posición siguiente. ¿Cuál es la posición siguiente? I vale 1. La posición 4. siguiente sería cuánto valga 2. Entonces voy allá, miro Q. Ay, pero que creo que acá en el tiempo cometimos un error. Porque el T en la posición siguiente era 3. Esto era 3. Y esto era 3. Quiere decir que esto era 3 a la 2. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. Q en la posición siguiente, ¿cuánto vale? 4. Menos Q en la posición actual, que es 0. Menos 1 sobre T. Por la velocidad siguiente menos más 2 veces la velocidad actual. En esta parte sabemos la segunda, ¿no? 2 veces la velocidad actual es 0. Pero la velocidad siguiente yo la conozco. No. No. Entonces acá es donde usted entra al criterio heurístico. Quiere decir que usted debe tener una segunda función que se llame criterio heurístico. Y vamos a ir para allá. En esta función que se llama criterio heurístico, ¿qué debe entrar? Debe entrar el valor de la i. ¿En qué valor lo llevábamos? En 1. ¿Sí o no? En 1. Listo. Sí, profe. Y esto yo voy a hallar qué velocidad. I igual a 1 era el estado dentro del algoritmo de allá, el contador, ¿sí o no? Pero ¿qué velocidad me estaba pidiendo la ecuación? La velocidad 2. La La siguiente. a la velocidad siguiente. Quiere decir que el I interno de acá va a ser este más 1. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, profe. Porque acá lo que me está pidiendo es la velocidad siguiente. Quiere decir que acá interno yo lo evalúo con un I, con el I que me esté pidiendo a mí la fórmula. Y la fórmula me está diciendo que halle el I más 1, en este caso I interno del criterio heurístico vale 2. Bueno, ya teniendo claro esto, que allá va a ser I más 1 y acá va a ser I igual a 2, tengo que hacer lo siguiente. Primero, determinar si el criterio heurístico, la velocidad va a valer 0 o la velocidad va a valer la media. Para poder saber eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar los sí, porque estas serían condiciones que usted programa para ver si se cumple. Y las condiciones hay que saberlas interpretar. Si el signo de la posición actual menos la posición anterior es diferente al signo de la resta de la posición siguiente menos la posición actual. Estamos hablando de i igual a 2.
Entonces, para facilitar este proceso, voy a hacer algo. Voy a copiar esto. Y vamos a pegarlo acá. Pegué. Listo. Y así podemos ver en ambos lados. ¿Listo? Entonces me están diciendo que compare el signo de la resta de la posición actual. Recordemos que acá el i vale 2. El i vale 2. Entonces me están diciendo que compare el signo de la resta del q en 2. ¿El q en 2 cuánto vale? 4. 4. Menos el signo de la resta de q en i menos 1. Sería si el signo es diferente a el q siguiente. El q siguiente sería cuando, ¿qué valor? Si i vale 2, entonces sería cuando i vale 3, sería 12. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Menos, ¿qué me dice la fórmula? Menos el q actual. El q cuando vale 2. Y el q cuando vale 2 vale 4. 4. Entonces, recuerde que lo que interesa es el signo. 4 menos 0 da positivo. No interesa el valor, interesa es el signo. 12 menos 4 da positivo. ¿Los signos son iguales o diferentes? Son iguales. Quiere decir que si evaluáramos el criterio heurístico, esta primera parte no se cumple, se cumpliría esta. ¿Estamos claros? Sí, profe. Quiere decir que yo debo hallar la media usando la formulita que está ahí. Y la fórmula Jenny me dice que la velocidad va a ser un medio. Voy a disminuir esto para poder. La velocidad 2 va a ser igual a un medio de la posición siguiente. La posición siguiente, ¿cuánto vale? 12. 12. Menos la posición actual, que vale 4. Menos el tiempo siguiente. ¿Cuánto vale el tiempo de 12? En la guía, ustedes que tienen la guía abierta. El tiempo de 12 es 8, profe. ¿no? 8. Ustedes estén pendientes que a mí como me toca menos el tiempo de 4. 3. Más la posición actual, 4, menos la posición anterior, 0, sobre el t actual. El t de 4, ¿cuánto es? 3, ¿cierto? Menos el t anterior, que es 0. ¿Alguien, por favor, con calculadora me hace el cálculo, valga la redundancia? Y me lo da con decimales, no me lo dé en fracción.
1.466666. 1.46 periódico. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, profe. Quiere decir que en su programa de MATLAB, usted cuando ya tiene ese cálculo, perdón, usted retorna. Usted en ese caso retornaría y ¡prum! Acá usted llega y dice, mi velocidad es 1.466, teniendo en cuenta que acá el I volvió a ser 1. Alguien, por favor, con la calculadora me calcula C. .178, profe. ¿Está seguro? Algo está mal. Debe dar 0,84. 0,8444. Ajá. Así, profe. Listo. Ahora vamos a hallar D. D tiene la ventaja de que usa ya los mismos valores de C. Entonces, D es menos 2 sobre T a la 3 que multiplica a la posición actual menos la posición anterior más 1 sobre T a la 2 de la velocidad siguiente, que ya la analizamos y es 1.46 periódico, más la velocidad actual, que dijimos que era 0 pollito. ¿Cuánto da D? Menos 0,1333. Y acá vemos, dentro de los resultados, que me arroja a mí mi función, que calcule bien el C. Entonces ustedes ya entienden cómo programarla, ¿no? ¿Sí entienden la lógica de cómo programarla? Sí, Sí, profe. señor. Quiere decir que la Sí, I señor. Sí, señor. obviamente se le incrementaría y seguirían ese proceso una y otra y otra y otra y otra vez. Ahora, ¿cuál es el chiste del asunto? Empezar a programar esto. Hay que empezar a programar esto para poder ver cómo vamos con la guía de interpolación cúbica. Para eso, yo les voy a dejar un tallercito, yo les voy a dejar un formulario y un video guía en el cual yo vuelvo y explico esto, en el cual lo único que ustedes van a tener que hacer es hacerme a manito todos los polinomios y obtener exactamente estos resultados. Con la diferencia de que cuando ustedes lo programen, sería MATLAB el que se los va a calcular. ¿Estamos claros? Sí, señor. Señor. Ahora, ya que tenemos ese resultado, vamos a analizarlo. Tengan ahí la guía para que por favor me dicten los resultados. Entonces, solo para i igual a 1, solo cuando i vale igual a 1, me dice que la función o el polinomio que yo cree respeta esta estructura y debe ser polinomio 1 en el tiempo va a ser igual a, ¿cuánto me dio A? 0, si no estoy mal, ¿cierto? Más B, que también me dio 0,
por t menos t sub i. ¿Cuánto vale el t en 1? 0. 0. ¿Listo? Más c. ¿Cuánto fue que me dio c? 0.84. 0.84 periódico. Por t menos t en 0 al cuadrado. Más d, que me dio ¿cuánto? Menos 0.13 periódico. Teniendo en cuenta que según la fórmula yo puedo evaluar este polinomio, es decir, yo le podría dar polinomios desde que t sea menor a t sub i, que me da 0, hasta que sea menor al t más 1. ¿Cuánto es el t de i más 1? 3. 3. Entonces, representemos esto más ordenadito. El Q1 en t me dio, todo esto se va, me quedaría 0,844 periódico por t a la 2 menos 0,13 periódico por t a la 3. Y a este polinomio yo solo le podría dar valores siempre y cuando sean un poquito superiores a 0, pero menores a 3. ¿Estamos claros en la lógica del asunto? Cuando yo lo evalúe y lo grafique. Profe, qué pena, ¿me repites que no le escuché bien al final? Cuando usted evalúe este polinomio, es decir, cuando le des valores para graficarlo, porque la guía te va a pedir graficarlos, tú vas a tener que darles valores que estén comprendidos en este rango. Ah, ok, ya. ¿Listo? Valores que sean un poquito mayores de 0, pero que sean menores que 3. Ya, profe, en ese punto yo podría decir que me grafique por decir cada 0.2. Exacto, usted le puede dar un muestreo. Ese sería el muestreo. Y ahí él le crea la unión entre el valor inicial del Q, que arrancaba en 0 y llegaba a 4, si no estoy mal. ¿Cierto? El Q1 y el Q siguiente es 4. Quiere decir que así como nosotros ejecutamos los interpoladores cúbicos, existen libros. Yo les voy a pasar uno porque nosotros vamos a estar trabajando eso para que ustedes tengan los diferentes tipos de interpolación que pueden ejecutarse en todo tipo de máquina. Esto no solo aplica para la robótica, esto aplica para cuando uno está diseñando cualquier tipo de maquinaria, por ejemplo, impresoras 3D, máquinas CNC, todo aquel elemento que requiera ejecutar una trayectoria y en la cual usted le vaya a planear el algoritmo de ejecución de la misma, ese recorrido de valores debe ser interpolado. Entonces, a veces podríamos crear splines quínticos, por ejemplo. Es un spline quíntico, básicamente la diferencia entre el cúbico sería que la formulación matemática va a tener más parámetros, A, B, C, D, E y F y un rango de tiempo. Con la diferencia de que si vamos al libro y vemos las fórmulas de A, B, C, D, E y F, vamos a ver que también, al igual que en el caso de los cúbicos, están armadas a partir de la posición, a partir de la velocidad, pero la lógica es exactamente la misma. Quiere decir que para nosotros va a ser igual de sencillo hacer interpoladores cúbicos que hacer interpoladores quínticos, que hacer interpoladores de grado séptimo, que hacer interpoladores de grado noveno. Porque ya entendiendo la lógica, nosotros sabemos que simplemente es programar las ecuaciones que ejecutan la determinación de parámetros y los valores de entrada siguen siendo lo mismo. Un vector de posición, un vector de tiempo y pare de contar. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Debemos tener en cuenta algo. Entre más alto el orden,
Es decir, si yo tuviera grado 9, la diferencia entre una interpolación cúbica a una de grado 9 es que cuando yo interpolo puntos con grado cúbico, la curva tiende a ocupar un espacio más grande que una curva de orden superior. Quiere decir que la diferencia entre unir un polinomio cúbico podría darnos una orden 3, podría darnos una curva de unión así, mientras que una orden 9 podría darnos una curva así, mucho más suave entre los dos puntos. El proceso de selección entre interpoladores depende mucho también de la capacidad computacional con la que yo cuente. Nosotros debemos ser conscientes que si bien en la actualidad pues los sistemas de procesamiento han evolucionado mucho, por ejemplo en el caso de que yo tenga que hacer una trayectoria analítica, la cantidad de puntos pueden ser muchas, ¿no? Yo les contaba que para crear una línea recta que verdaderamente se vea como una línea recta, en el cuarto tipo de trayectoria, aparte de ingresar la localización inicial, la localización final, como puntos intermedios debían ingresarse una cantidad lo suficientemente rica, ¿no? 100, 200, 300, incluso 1000. Y por cada punto intermedio se calcula una cinemática inversa y a esos resultados de la cinemática inversa son los que cada articulación agarra en un vector y los va y los interpola. Entre más valores tengamos y más alto sea el polinomio, más costoso computacionalmente va a ser el muestreo, que es la etapa siguiente, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan de las funciones y de las etapas del control cinemático, decíamos que después de que se obtienen los polinomios, viene una siguiente etapa en la cual se agarran los polinomios y se muestrean. Y muestrearlas, ¿qué es lo que era? Era reemplazar los valores en el dominio del tiempo en esos polinomios para ver qué resultados arrojan. ¿Estamos claros? Sí, señor. Quiere decir que si yo no tengo tanto coste computacional, yo no tengo una supercomputadora o yo no tengo un sistema de procesamiento muy útil para este tipo de operación, lo ideal sería seleccionar un interpolador cúbico, por ejemplo, un spline cúbico. Pero si yo tengo la capacidad de un alto orden de procesamiento, puedo, al usuario se le podría programar o se le podría permitir que la estrategia de control cinemático vincule varios tipos de interpoladores. Cúbico, quíntico, séptimo, noveno, y pueda crear diferentes perfiles de trayectoria porque se supone que el muestreo, el procesamiento está en capacidad de poderlo ejecutar. Ahora, hay una situación que diferencia radicalmente los interpoladores splines. Los splines, como el cúbico, como el quíntico, tienen una ventaja, y es que de los 4 tipos de trayectoria, ¿cierto? Eje a eje, eje simultáneo, coordinada, también llamada isócrona, y la analítica, los splines son aplicables a todos los tipos de trayectoria. Ustedes la pueden aplicar indistintamente. Y dentro de la HMI que ustedes van a desarrollar, que la próxima semana les voy a mostrar un ejemplo, les voy a decir cómo debe ser esa distribución de esa HMI, qué debe contener esa HMI, qué deben iniciar a hacer ustedes. Se supone que ya tienen las cinemáticas, ya lo que deben empezar a hacer es a desarrollar las guías. Usted ya teniendo las guías desarrolladas y entendidas, los últimos puntos de las guías es básicamente lo mismo que le solicita la HMI.
con la diferencia de que no le pide una interfaz, es básicamente lo mismo. Quiere decir que el que desarrolla las guías desarrolla el ejemplo, el proyecto que va a presentar. Las dos cosas están diseñadas para que funcionen de manera armónica. Ahora, en el caso o el factor diferenciador entre estos 4 tipos de trayectorias era que estas dos trayectorias, la lógica de estos 3 tipos de trayectoria, eje a eje, eje simultáneo e isócrona, el usuario daba la localización inicial, daba la localización final y la trayectoria que se pretende planificar es la trayectoria articular, pero la trayectoria cartesiana era consecuencia, ¿no? En ningún momento el usuario llegaba y decía, yo quiero que en la parte final se vaya en una línea recta o que en la parte final se vaya en una línea curva, etc, etc, etc. La trayectoria analítica era la única en la que el usuario planifica o establece la forma cartesiana, la forma final. Eso hace que en estos 3 tipos de trayectoria, eje a eje, eje simultáneo e isócrona, se pueda aplicar otro tipo de interpolador. Es una estrategia que se llama interpolador trapezoidal. Quiere decir que yo acá les estoy dejando claro que el interpolador trapezoidal solo es aplicable a los métodos eje a eje, eje simultáneo e isócrono. En el analítico no es aplicable porque este método de interpolador trapezoidal va a trabajar de la siguiente manera. Va a consistir en unir 2 valores articulares, por ejemplo, un ángulo de Q1, un Q1, unirla de un valor articular inicial, por ejemplo, 10 grados, a un valor articular final, por ejemplo, 60 grados. ¿Vale? Y él, para hacer esa unión, va a crear una división de movimiento en 3 etapas. También tiene una situación muy buena que usa este tipo de interpolador, y es que él sí usa una etapa la cual fue creada usando un interpolador lineal. Entonces, ¿cuál es la lógica del asunto? La lógica del asunto es tratar de evitar que la velocidad varíe durante la mayor parte de la trayectoria. Para hacer eso, para poder cumplir esto, se debería usar un interpolador lineal. Porque si el polinomio, la unión matemática entre 2 puntos es una línea recta, la derivada es una velocidad constante. Pero nosotros habíamos dicho que eso físicamente no es viable si no hay una etapa previa de arranque y frenado. Entonces, acá llegan y le dan la solución. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a utilizar un interpolador lineal para poder lograr que la trayectoria sea constante, pero en los puntos donde vaya a haber cambio de dirección, vamos a usar interpoladores de segundo grado para hacer las etapas de arranque y frenado. Traducido eso en un castellano más castizo, si yo tengo un determinado valor articular, por ejemplo un Q1, y a ese Q1 yo tuviera el perfil de posición, el perfil de velocidad y el perfil de aceleración, ¿cierto? Posición, Q', Q''. El método de interpolación cúbica lo que llega y dice es que para poder crear esa unión de valores articulares, por ejemplo, ir de 10 a 60, esa unión la podríamos hacer por etapas. Hacer una etapa de arranque. Cuando ya logremos una determinada velocidad, ahí sí hacer una interpolación lineal
esa etapa se llamaría etapa de mantenimiento. Y después, cuando ya nos acerquemos a donde nosotros nos debemos detener, hacer una etapa final que se llamará frenado. Donde la etapa de arranque y frenado se va a hacer con interpolaciones de orden 2 y la etapa de mantenimiento con orden 1. Si la matemática que está involucrada en el asunto es de esa manera, eso va a hacer que las derivadas sean de la siguiente manera. A nivel de velocidad, la etapa de arranque sea lineal, es decir, matemática o físicamente yo le estaría diciendo al actuador que crezca linealmente en la velocidad hasta que llegue a un punto en el que mantenga una velocidad uniforme. Y antes de detenerse, decrezca su velocidad o desacelere hasta llegar a un punto. Físicamente, a nivel de aceleración, yo lo que estaría diciendo es que el actuador debe arrancar con una aceleración constante. Cuando se mueva a velocidad constante, que es esta etapa, él va a mantener una aceleración 0. Y después, cuando desacelera, cuando frena, va a estar desacelerando, es decir, ejecutando una aceleración en negativo. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Esas Sí, tres profe. condiciones o este planteamiento hace que la unión de los dos valores articulares sea físicamente realizable. Es decir, este mecanismo de unión sí se puede ejecutar. Tiene una particularidad fundamental. Al igual que el caso anterior, está armado o está diseñado a nivel de pseudocódigo. Quiere decir que esto es un algoritmo que puede contabilizarse con un AI contador que podemos estar utilizando y estar contando. Y está dividida en 3 etapas. Una etapa de arranque en el cual la fórmula sería esta y el rango de evaluación sería este. Una etapa de mantenimiento donde esta sería la fórmula y el rango de evaluación sería este. Y una etapa de frenado que es cuadrática y el rango de evaluación es este. Ah, pero profe, acá yo veo unos parámetros que no habíamos usado. Aquí estamos usando un tau y estamos usando un t grande. El t grande lo vamos a llamar tiempo total de recorrido. Y básicamente ese tau, ese t grande, me va a reflejar el tiempo mínimo necesario para unir los dos puntos. Tiene una diferencia abismal con el t grande que se usa en el interpolador cúbico. Y es que este t grande utiliza los datos de velocidad y aceleración del motor. Quiere decir que para poder ejecutar este tipo de articulación, yo debo de cada elemento final de control, es decir, de cada motor, conocer su velocidad y conocer su aceleración. Si yo no conozco la velocidad y la aceleración de cada motor, yo no voy a poder interpolar no voy a poder aplicar este interpolador. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Listo. Quiere decir que este T grande lo que va a estar reflejando es la viabilidad del asunto. La viabilidad del asunto. Si un movimiento es realmente viable, él establece cuál es el tiempo para que sea viable. El tau es el tiempo armado a partir de relacionar la velocidad con la aceleración. Es decir, si ustedes notan la fórmula, el tau es la velocidad sobre a. Es decir, la velocidad sobre la aceleración. Obviamente ustedes en su mente pueden estar haciendo la ley de extremos y medios en las unidades y se van a dar cuenta que efectivamente tau produce un tiempo, s, segundos, una unidad de tiempo. Eso está bien.
Pero a nivel físico, ¿qué estaría reflejando ese t si yo lo obtengo como la división de la velocidad con la aceleración? Una razón de cambio. Sí, es una razón de cambio, toda división es una razón de cambio, pero a nivel físico, ¿cuál sería la interpretación? Cuando usted tiene una razón de cambio, le estaría diciendo que para usted ejecutar esta velocidad, a esta aceleración requiere este tiempo. Quiere decir que aquí estamos calculando este tau, lo que refleja es el tiempo mínimo que se va a requerir tanto para el arranque como para el frenado, porque el tau es el mismo en la etapa de arranque y en la etapa de frenado. Quiere decir que ese tau refleja la condición mínima que, teniendo en cuenta los datos del fabricante y usando esos datos que son velocidad y aceleración, establecemos realmente en qué condición de tiempo o qué rango de tiempo requerimos para poder verdaderamente desempeñar una aceleración constante, es decir, una velocidad lineal. Bien sea a nivel de arranque, que la velocidad inicial va a tener pendiente, la velocidad tendría pendiente positiva, o a nivel de frenado, que la velocidad tendría pendiente negativa. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Profe, una pregunta. Dime. Este interpolador trapezoidal requiere un coste un poco más alto que el cúbico, el quíntico. Bueno, que el cúbico, por así decirlo. No necesariamente, sí un Porque ellos son como poquito más. más alto, en el sentido de que para unir dos puntos en el cúbico solo se requería un polinomio. Si lo vemos desde ese punto de vista, sí. Acá para unir por lo menos este punto y este punto, se requerían n menos un polinomio. Tenemos dos puntos, solo requeriríamos un único polinomio. En este orden de ideas, para unir dos puntos, se requieren tres polinomios. A nivel de evaluación y de muestreo, sí, el coste computacional sería mayor, claro. Porque yo, para unir dos puntos, necesito hacer tres evaluaciones diferentes en tres rangos diferentes. ¿Por qué no se aplica en la analítica? Porque en la analítica se supone que el usuario lo que le interesa es el espacio cartesiano, ¿no? X, Y, Z, y en ese espacio cartesiano él va a dar la localización inicial, final, y va a decir la forma del extremo y se van a insertar unos puntos intermedios. A cada punto intermedio se le va a calcular la cinemática inversa. Y ustedes los puntos de la cinemática inversa son los que unen. Pero si eso se hiciera con interpoladores trapezoidales, como cada unión requiere las tres etapas, arranque, mantenimiento y frenado, estaría creando discontinuidades. Porque entre punto y punto, nada más entre esta etapa y esta etapa, estaríamos arrancando, manteniendo, frenando. Una vez detenido, vuelvo, arranco, mantengo y freno. Una vez detenido, arranco, mantengo y freno. Quiere decir que esas discontinuidades no serían útiles para crear una trayectoria analítica. Por eso es que en la conceptualización de entrada yo les decía que este interpolador solo puede hacerse o solo puede usarse con trayectorias eje a eje, eje simultáneo y esto, isocrónico. ¿Estamos claros? Sí, señor. También nosotros vamos a asumir, al igual que en el caso anterior, que el interpolador arranca con una velocidad inicial de 0 y la velocidad final es nula. Es decir, se puede usar solo cuando vayamos a unir polinomios, valores articulares, en los cuales el estado anterior haya sido que él está detenido y el estado final sea que él va a quedarse quieto. ¿Estamos claros?
Sí, señor. Para ello está la guía 2, que me imagino que ustedes ya la han ojeado. Sí, profe. Uy, sí, profe. Pero sí, la verdad sí la hemos visto. Ay, sí. Fue así como que ojía, que sí, que sí, Ojeado, bien, uy, bien. ¿cómo lo he Sí, profe, ojeado? yo sí lo leí, pero no lo empecé a desarrollar porque Aquí no, está. no entendí. Listo. Entonces vamos a empezar Es, a... es que mire cuántas páginas tenía. Listo. Entonces, acá la guía llega y nos dice lo siguiente. Primer punto. Van a crear una función que calcule el tiempo mínimo de recorrido de la articulación para que ésta se despliegue de su posición inicial a la posición final, etc, etc, etc. Y ahí viene un párrafo de enunciado. Palabras más, palabras menos, le están diciendo que cree una función que le calcule esto. Alguien, por favor, tenga una calculadora. Entonces, si usted programara esta función y usted tuviera como parámetros de entrada una posición inicial de 10 grados y una posición final de 100 grados, un actuador que tiene aceleración de 2, velocidad de 3 y le ingresa esos parámetros a esa función, ¿qué t debería calcular? Entonces, t es igual a s, que es el signo. Ese es un signo, no es un valor. Resultante de la resta del Q final menos el Q inicial. En este caso el Q final es 100 menos 10. No nos interesa el resultado, nos interesa es el signo del resultado. Quiere decir que el signo es positivo. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Sí, señor. señor. Ahora sí viene el delta del Q final menos el Q inicial. Sobre la velocidad, que los datos de entrada me dice que es 3, más la velocidad sobre la aceleración. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Entonces, esto me da 90, 90 dividido 3, eso me da 30, 30 positivo, más 3 dividido 2, eso es 1.5, 1.5 más Sí, a 30. 31. ¿Difícil? No. No, facilita hacer esa función. Básicamente es programar una fórmula, lo que le está pidiendo el primer punto. Quiere decir que cumplir el primer punto es excesivamente fácil. Vamos a lo siguiente. En las siguientes ya le dice, no, ahora pongámonos más serios. Vamos a programar un interpolador completo. Entonces en el siguiente ejemplo ya que le dice, sea una articulación en la cual el valor de entrada es 10, el valor final es menos 12, porque recuerde que los servos pueden ir de positivo a negativo, ¿no?
Entonces acá le está dando situaciones reales. La velocidad máxima es 3, la aceleración es 2. Se requieren 1000 puntos de evaluación. 1000 puntos de evaluación, esos 1000 lo que están reflejando son los datos del muestreo. Cada cuánto usted va a muestrear todos los polinomios. Y el tiempo inicial es de 5. En ese orden de ideas, ¿qué le están diciendo a ustedes? Fácil. Primero calculemos T grande. T grande es igual a S. Ese es el signo resultante de restar el valor final con el valor inicial. Entonces, S sería igual a menos 12 menos 10. ¿Qué signo da menos y menos en acá? Pues da menos, ¿no? ¿Sí o no? ¿O Sí, es? señor. Sí, Listo. señor. Delta de menos 12 menos 10. Ah, ya entendemos por qué este menos, porque acá nos va a dar menos 22 y con este menos se multiplica y da positivo, porque el tiempo, a no ser que estemos hablando de física cuántica y física teórica, el tiempo en la física convencional no nos puede dar negativo. ¿Estamos claros? Porque nosotros no nos podemos regresar en el tiempo, al menos no todavía. Sí, claro, sí. Sobre la velocidad. Más la velocidad sobre 2. ¿Cuánto nos da eso? 22 sobre 3, por favor. Alguien con la calculadora que me ayude. 8.83 periódico. ¿Todo? Sí, 8.83333333. Listo. Perfecto. Eso me daría el T grande. Espero que acá esta cosa... Pero, profe, es 8.83. 11 punto... 8.83. Ah, 8.83. Listo, 83. Listo. Tenemos ese T grande. Ahora lo siguiente es que ustedes obtengan los polinomios de arranque, mantenimiento y frenado. Entonces, el primer polinomio, para poderlo calcular requerimos tau. Y tau es la velocidad sobre la aceleración. Si la velocidad es 3 y la aceleración es 2, significa que tau es 1.5. ¿Estamos claros hasta ahí? Y T grande nos dio 8.83 periódico. El vector de arranque o el polinomio de arranque sería la posición inicial, que nos dio 10, ¿cierto? Más S nos dio fue negativo, ¿sí o no? Sí, De señor. la aceleración sobre 2, entonces iría y da por T a la 2. Sino que acá hay unos loguitos y no me deja escribir bien. Pero sabemos que esto es un T a la 2. ¿Hasta ahí todo claro? Este polinomio de arranque debería evaluarse siempre que T sea menor a 1.5. ¿Por qué? Porque tau nos dio 1.5. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Sí, profe. Listo. El siguiente polinomio sería igual a la posición inicial, que es 10, menos S, y S nos dio negativo, Más. entonces menos con menos nos da más, de B a la 2. B es 3, quiere decir que esto es 3 a la 2 sobre 2 veces A, 2 por 2. ¿Vamos bien? Más S, pero S nos dio fue negativo, ¿cierto? Por B, por T. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, profe.
donde el rango de evaluación debería ser desde 1.5, mientras que t sea menor, igual a t grande, a t de tiempo total de recorrido, menos tau. Y el tiempo total de recorrido es 8.83. 8.83 menos 1.5, eso es 7.33 periódicos, ¿sí o no? 7. Sí, señor. Sí, listo. Siguiente polinomio, el polinomio de frenado es Q final más S, pero S nos dio fue en negativo, que multiplica A menos A es 2, por tiempo total de recorrido sobre 2, más A, que es 2, por T grande, 8.83 periódico, por TD, menos A, que vale 2, sobre 2, por T a la 2. ¿Y cuál sería el rango de evaluación? Sería desde 7,33 periódico, mientras que T sea menor igual a 8.83 periódico. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. Ahora le dicen grafique, porque la guía llega y le dice que debe crear estas gráficas. Pero y acá como esto. Le dice que tiene que crear estas gráficas. Y usted ya tiene los polinomios de entrada. Y si usted mira las gráficas de la guía, la gráfica arranca en qué valor. Ustedes que tienen la guía ya se le ve más clarito. Ustedes, si notan, todas arrancan en 5. ¿Sí o no? Ahora en la guía, ¿sí les arranca en 5 o no? Sí, sí, señor. Ahora, ¿por qué debe arrancar en 5? Porque el usuario está ingresando un tiempo inicial. Acá debemos no dejarnos confundir. Este tiempo inicial es una condición física del usuario de ejecución para la articulación, no para el polinomio. Me explico. Cuando usted evalúe el polinomio usted tiene que evaluarlo usando única y exclusivamente los rangos se me hizo la figurita, aquí está, los rangos que acá se determinaron. Analicémoslo. ¿Quién me hace el favor y me evalúa este polinomio, el de arranque? Vamos a evaluar el polinomio de arranque en dos valores. Vamos a evaluarlo en t igual a 0 y vamos a evaluarlo en el punto límite, que es 1.5, en t igual a 1.5. Otra persona que me evalúe este polinomio desde un poquitico por encima de 1.5, por ejemplo 1.51, hasta por debajo de esto, hasta el punto límite, que es 7.33 periódico. Y este polinomio, evaluémoslo en
la etapa del punto inicial, que es 7,333 periódico, hasta el punto límite, que es 8,33 periódico. Profe, Listo. el Q sub 0 en t igual a 0 pues da 10 y en 1.5 va a dar 7.75. Listo. En t igual a 0, Q da 10. Sí, señor. Listo. Y el otro en 1.5 da 7.75. 7.75. Listo. Ahora, este polinomio acá lo tenemos. En t igual a 1.5, ¿cuánto da Q? $7.75. Ah, perfecto. Quiere decir que este polinomio le pasa la pelota perfectamente a este. Y en t igual a 7,3333, Q ¿cuánto da? Da menos 9.74. Listo. Eso está bien porque recordemos que nosotros estamos yendo de 10 grados a menos 12 grados, ¿no? En t igual a 7,333, este polinomio, ¿qué nos da? Tiene que dar más o menos lo mismo, menos 9,74. Creo que le faltó colocar el 8.83 al cuadrado, si no estoy mal. Al comenzar lo que está encerrado en paréntesis. Sí, esto va a la 2. ¿Cuánto dio? Menos 9.75. Ah, exactamente. Quiere decir que estamos pasando la pelota muy bien. Y en 8,33333 tiene que dar menos 2. Porque es el punto final. Sí, da menos 12. ¿Listo? Ahora, ¿en qué momento nosotros en la evaluación usamos ese t inicial de 5? Nunca, ¿cierto? No lo usamos, pero en la gráfica sí aparece. ¿Por qué? Porque el usuario le está diciendo, le está haciendo es una solicitud física más no de evaluación al usuario. Básicamente, ¿qué le estaría diciendo el usuario con ese, o qué solicitud está haciendo el usuario con ese valor de 5 inicial? Él lo que está diciendo es, yo quiero que ese motor espere 5 segundos, es decir, dure 5 segundos sin hacer nada, y a los 5 segundos empiece usted a evaluar los polinomios. Quiere decir que matemáticamente cuando usted grafica, acá la escala del tiempo es el rango de evaluación más ese tiempo inicial. Profe, ¿cómo así? Claro, arranca en 5 y llegaría hasta 8.83, que fue el tiempo total de recorrido. Vamos a proyectarlo acá.
8.83 periódico más 5. Y 8.83 más 5, eso da 13,83 periódico, que es este valor que estamos viendo acá. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, Listo. profe. Por eso es que acá nos arranca en 10. En esta etapa ya va en 7 algo. 7, 7, si no estoy mal. En esta etapa ya va en menos 9 algo. ¿Cierto? Si lo proyectamos, está por acá. Y en esta etapa ya está en 12. Y ejecutamos las 3 etapas. Arranque, mantenimiento y freno. Profe, hay otro lío. ¿Cuál? Ahí hay otras gráficas, velocidad y aceleración, y allá nada más hay funciones de posición y usted no sabe derivar. Entonces, ¿cómo se saca esta gráfica? Usted agarra el polinomio de arranque, lo deriva y al polinomio que le da lo evalúa igual que evaluó la etapa de arranque en posición y le debe dar esto. El polinomio de mantenimiento allá era lineal, quiere decir que al derivarlo le va a dar una constante. ¿Cierto? Y el polinomio de frenado también era cuadrático, al derivarlo debemos darnos una ecuación lineal. Y esto al derivarlo me va a dar esta etapa. Y usted simplemente los evalúa en exactamente los mismos intervalos de tiempo. ¿Entendido cómo sale la gráfica de velocidad? Sí, profe. Pero yo me perdí en la primera parte, con el tiempo inicial. El tiempo inicial básicamente es una condición en la cual el usuario le está diciendo que él quiere que el movimiento del servo, este servo que va desde 10 grados a menos 12 grados, arranque después del instante 5. Quiere decir que la gráfica debe reflejar eso. Antes, el servo no estaba haciendo nada. En el instante 5 empezó en 12 y de ahí empezó a moverse. Quiere decir que este 5 es una espera en ejecución, más no tiene nada que ver con la evaluación. Porque la evaluación, para obtener el 10, usted reemplazó ¿qué valor? T igual a 0, ¿cierto? Sí, señor. Porque internamente para el polinomio es la condición de arranque. Pero externamente el usuario quiere que el servo empiece a moverse en el instante 5. Pero eso debe verse reflejado en el eje del tiempo. Y entonces para poder hacer eso, cada valor de evaluación le sumamos ese valor inicial. Entonces t en 0 más 5 da 5. El t siguiente más 5 da tal valor. Cuando estábamos acá más 5 daba tal. Y el final, que era 8.83 periódico más 5 da 13,83. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí. ¿Y los 1000 puntos para qué sirven? El usuario en la entrada nos dio 1000 puntos. Nadie me ha preguntado eso para qué sirve. Esos 1000 puntos, el usuario lo que está diciendo es que el T grande lo fragmente en 1000. Quiere decir que usted lo que debería hacer es agarrar T y dividirlo en 1000. En este orden de ideas, 8.83 periódico dividido en 1000 sería el intervalo de muestreo para las 3 etapas. Arranque, mantenimiento y frena.
Quiere decir que el for que evalúa t debe arrancar en 0, debe llegar a 8.83, pero la tasa de crecimiento, usted sabe que cuando usted programa un for, el for le pide valor inicial, ¿cierto? Le pide escala de crecimiento, que si usted no la coloca, él la asume que es 1, y le pide valor final. En este caso sería algo así. Quiere decir que yo estoy diciendo que mi for va a arrancar en 0, va a llegar a 8.83 periódico, pero va a ir creciendo de a 8.83 dividido en 1000 en 8.83 dividido en 1000 unidad a unidad. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Y esa sería la evaluación de crecimiento. Quiere decir que internamente en el algoritmo hay que hacer unos if que esté pendiente. Espera que me quedo pegado a esta cosa. Que esté pendiente. Dios. Que esté pendiente de los intervalos de evaluación. Porque se supone que la etapa de arranque solo podría evaluarse mientras ese for sea menor a 1.5. Cuando sea mayor que 1.5 debería activarse otro if que debería estar evaluando en la etapa de mantenimiento. Cuando superemos el rango de 1.5 a 7.3333 debería estarse evaluando el siguiente for, el siguiente polinomio, que es el de frenado. ¿Entendido eso? Sí, Sí, señor. Ahora, en la guía van a encontrar una pequeña sorpresita, ¿cierto? En la cual van a encontrar un punto como este. Llegue y le dice lo siguiente. Tenemos una posición inicial que vale 10, una posición final que vale 11, quiere decir que el servo solo se va a mover un gradito. Tenemos la aceleración de 2, la velocidad de 3, 1000 puntos y tiempo inicial de 2. Y usted inicia, bueno, en esto el tau sería igual a velocidad sobre aceleración a 3 sobre 2, quiere decir que el tau es 1.5. ¿Sí o no? Vamos a calcular el t grande. El t grande sería igual a S. Ese es el signo de la resta entre el Q final y el Q inicial. 11 menos 10, eso da positivo. De 11 menos 10 ¿sobre qué dice la fórmula? ¿Velocidad o aceleración? Sobre velocidad más 3 sobre 2. ¿Listo? 11 menos 10, eso da 1. 1. Eso da 1.83. ¿Listo? Periódico, ¿cierto? Sí, señor. Si usted analiza, acá hay una cosa que no concuerda. Se supone que se deben ejecutar 3 etapas. Ir de 10 a 11 y en eso debe hacerse un arranque, un mantenimiento y un frenado. Según esta interpolación o según lo que dice la etapa mínima que requiere el tau es 1.5. 1.5 por acá, porque se supone que el arranque y el mantenimiento duran lo mismo, ambos duran tau.
Pero acá me están diciendo que todo el T grande debe ejecutarse en 1,83. ¿Eso es posible físicamente? No. 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 Porque Entonces, ahí la guía llega y le dice, uy, usted tiene que decir, no, esta vaina no se puede. Cuando yo calculo el tiempo de recorrido, y el tiempo de recorrido, el T grande debe ser como mínimo 2 veces tau. Como mínimo. Para que alcance a encajar arranque y alcance a encajar frenado. Si el tiempo total de recorrido no es como mínimo 2 veces tau, noten literalmente lo que yo les estoy explicando. Si el T grande no es como mínimo 2 veces tau, hay que hacer una modificación en la interpolación. ¿Qué modificación vamos a hacer? Se va a analizar si físicamente el movimiento se puede hacer, y cuando físicamente el movimiento se pueda ejecutar, no importa que sea muy cercano, como es tan cerquita lo que nos vamos a tener que mover, vamos a fragmentar el movimiento en 2 etapas, solo arranque y solo frenado. Y yo les voy a poner a investigar para resolver la guía qué hay que hacer para que puedan ejecutarse esas 2 etapas. ¿Por qué? Porque hay que hacerle una modificación a las fórmulas de la interpolación. Teniendo en cuenta que solo vamos a ejecutar 2 etapas, arranque y frenado, la de mantenimiento no la vamos a tener en cuenta. Pero para hacer esa modificación debe tener una justificación física. ¿Listo? ¿Por qué hay que conseguir esa justificación física? Porque dentro de la guía usted va a encontrar otros casos en las cuales a usted le va a pasar algo similar. El usuario le va a dar una posición inicial, una posición final, y va a ocurrir cosas como esta. El usuario le va a estar diciendo, quiero un T inicial de 5 y un T final de 6. Si el T inicial es de 5 y el T final es de 6, el usuario le está diciendo que él quiere que el T grande sea de 6 menos 5, o sea de 1. Y usted al analizar el movimiento, con esta misma justificación física va a darse cuenta que a veces, a pesar ni modificando las fórmulas, el movimiento va a poder hacerse. Usted tiene que decirle al usuario, no señor, está pifiado. Ese movimiento no puede hacerse. No puede hacerse. Tiene que cambiar los parámetros de entrada. En este caso, el parámetro de entrada que tendría que cambiar sería el tiempo, porque está muy ajustado. Así con esas condiciones, ni modificando las fórmulas, se puede hacer físicamente hablando. Pero en otros casos, vamos a notar que usando exactamente la argumentación que ustedes van a analizar, pegado acá esto. Esa argumentación, pero bueno, en este caso me está diciendo que el tiempo inicial y el tiempo final es entre 7 y 5, quiere decir que el T grande es de 2, y en algunos casos el movimiento sí va a poder ejecutarse. Haciendo solo arranque y frenado, pero sí va a poder ejecutarse. Quiere decir que hay una argumentación física que dice cuándo se puede y cuándo no se puede. ¿Sí me hago entender?